No existe una definición de migrante internacionalmente reconocida. En la política de la Federación Internacional relativa a la migración, aprobada en 2009, se entiende por migrante quien abandona su lugar de residencia habitual o huye de él para trasladarse a otro lugar, generalmente en el extranjero, en búsqueda de oportunidades o perspectivas mejores y más seguras. La migración puede ser forzosa o voluntaria, pero en la mayoría de los casos concurren diversas elecciones y limitaciones. A falta de un término más apropiado, el movimiento emplea la palabra migrante con un sentido deliberadamente amplio que abarca a quienes optan por desplazarse a través de fronteras internacionales. Así, en la política quedan abarcados, entre otros, los trabajadores migrantes, los migrantes apátridas y los migrantes considerados en situación irregular por las autoridades públicas. También se aplica a los solicitantes de asilo y los refugiados, entendiéndose que constituyen una categoría especial de conformidad con el derecho internacional. El movimiento se rige por el respeto de los derechos y de la dignidad de las personas, de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho de los refugiados y el derecho humanitario. Toda persona que migra, independientemente del motivo, tiene derechos humanos fundamentales con arreglo al derecho internacional de los derechos humanos. Algunas categorías de migrantes están protegidas por ordenamientos jurídicos específicos, tales como el derecho internacional de los refugiados, el derecho del trabajo, la legislación relativa al contrabando y a la trata, o las leyes de protección de los niños. Por ende, es importante que no se utilice indistintamente el término migrante cuando se haga referencia a una población conformada mayoritariamente por refugiados o solicitantes de asilo. El movimiento, no obstante, se centra únicamente en la vulnerabilidad, abstrayéndose de toda categoría y condición jurídica o administrativa, así como de los aspectos políticos y económicos relativos a la migración. El enfoque del movimiento en materia de migración tiene carácter estrictamente humanitario y se basa en el reconocimiento de la individualidad y de las aspiraciones de cada migrante, centrándose en sus necesidades, vulnerabilidades y posibilidades, con independencia de su condición jurídica, tipo o categoría. Este enfoque se rige por 10 principios normativos establecidos en la política de la Federación Internacional relativa a la migración. Las organizaciones de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja son conscientes de que las jornadas migratorias suelen ser muy largas y entrañar grandes riesgos, además de caracterizarse por un acusado sufrimiento. Los migrantes pueden acusar vulnerabilidades en muchas etapas durante su desplazamiento desde los países de origen, a través de los países de tránsito y hasta su destino. De ahí la particular preocupación del movimiento respecto de la situación de quienes se ven obligados a huir, por ejemplo, a causa de desastres o por temor a la persecución y a los conflictos armados, con inclusión de aquellas personas cuya vulnerabilidad se agudiza durante la jornada migratoria. La vulnerabilidad de los migrantes puede comprender, entre otros, la ausencia de condición jurídica, la separación de familiares, el empobrecimiento y las dificultades socioeconómicas, el difícil acceso a servicios, la desinformación, la inseguridad durante la jornada migratoria a través de entornos hostiles, la explotación, la violencia y la tortura, así como el creciente recurso a la detención para gestionar los flujos migratorios. El género, además de otros indicadores relativos a la edad, el estado de salud y las barreras culturales o lingüísticas, influye de manera fundamental y en muchos casos exacerba esas vulnerabilidades. Estas características inherentes a los migrantes o sus vivencias durante la jornada migratoria determinan que algunos grupos tengan necesidades especiales y precisen asistencia y medidas de protección específicas, por ejemplo, los niños no acompañados o separados, las víctimas de tortura, violencia o abusos, las personas privadas de libertad y las víctimas de trata. De hecho, el movimiento prioriza su intervención fundamentalmente con arreglo a la magnitud de las vulnerabilidades y de las necesidades humanitarias de las personas.
Muchos de los migrantes que llegan sanos y salvos a los países de destino se establecen con éxito en esas nuevas comunidades. No obstante, incluso aquellos que no presentan vulnerabilidades pueden encontrarse en situaciones de suma precariedad a causa de políticas de carácter regional o nacional, entre otros, por la ausencia de medidas adecuadas. Algunos de los principales países de acogida de migrantes y refugiados se sitúan en Oriente Medio y el norte de África. En 2017, la cifra de migrantes y refugiados acogidos en los países de esa región alcanzaba los 35 millones. En este contexto, la intervención humanitaria ante la migración y el movimiento de población persiste como una de las prioridades del movimiento.